Tal? Buenos días. Mi nombre es Sabrina Torrejón Espinosa. Soy la licenciada en enfermería, que está a cargo en el servicio de MAMIS, que es el módulo de atención al maltrato infantil y adolescente en salud, que pertenece a la consulta externa del Hospital Nacional de Cayetano Heredia. Sí, el día de hoy le vamos a explicar un tema interesante y en realidad que día a día se dan en los distintos establecimientos de salud, ¿no? Que va a ser cómo se aborda la atención integral en las víctimas de violencia sexual. Listo. Primero vamos a partir con una definición básica de lo que es la violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia para la Organización Mundial de la Salud? La violencia va a ser todo acto que cause daño a la persona, no necesariamente físico, puede ser cualquier tipo de daño que lo cause o traiga las posibilidades contra uno mismo, contra otra persona o un grupo de personas, ¿no? En distintos ámbitos que puede ser público o privado. ¿Qué es lo que va a ocasionar la violencia? Que se vulneren los derechos de la persona, ¿no? Como tal. Para ello también tenemos que conocer cuáles son los tipos de violencia que existen, ¿no? Y en especial el día de hoy vamos a hablar de uno de ellos. Principalmente la violencia física, vamos a empezar con ello. ¿Qué va a ser la violencia física? Va a ser todo acto hacia una persona que va a ocasionar algún tipo de daño en su integridad corporal o en su salud física, ¿no? Ahí podemos dar algunos ejemplos de lo que es la violencia física. En un lado salen los golpes, las patadas, los empujones, ¿no? Recordar de que es independientemente del tiempo que tome la recuperación de la víctima, ¿no? En cada uno de los tipos de violencia que existen. Luego de ello, también tenemos la violencia psicológica, que también es toda acción que se dirige hacia una persona en la cual se van a utilizar mediante humillaciones, agresiones verbales, ¿no? Se le va a tratar de aislar a la persona, se le va a causar más que todo un daño psicológico, ¿no? El famoso bullying, las calumnias, los desprecios, las amenazas, incluso también son consideradas como violencia psicológica. Luego de ello también tenemos la violencia patrimonial, que también es una violencia económica. ¿Qué va a haber aquí? Es en cual toda acción que se van a vulnerar o va a haber algún daño en los recursos económicos y patrimoniales dirigido a la mujer o integrantes del grupo familiar, ¿no? ¿En marco de qué? Marco de poder, responsabilidad o confianza. Como bien tenemos algunos ejemplos, es la perturbación de la posesión de bienes, de algún objeto, la limitación de recursos económicos vitales, las necesidades básicas, incluso la limitación del control de ingreso. Podemos también encontrar en el campo de trabajo la limitación de los sueldos, ¿no? Como corresponde a lo justo. Y por último, la violencia sexual, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Pero qué es la violencia sexual? La violencia sexual va a ser todo acto sexual con la tentativa de consumar un acto sexual, ya que se puede utilizar cualquier modo dirigido a la persona, comercializar algún tipo de contenido sexual, de hecho sin la autorización de la persona, mediante la coacción de otra persona, independientemente de la relación que tenga con esta, ¿no? En cualquier ámbito, ya puede ser el lugar de trabajo, en el entorno familiar, puede ser en un espacio público o en un espacio privado. ¿Sí? Pero para ello tenemos distintos tipos de violencia, ¿no? El cual lo dividimos en tres cuadros, que iniciamos con la violencia, tipo de violencia sexual por contacto físico, ¿no? Acá va a estar incluido la fuerza física, la presión física, que uno de los ejemplos son los tocamientos indebidos, los besos íntimos, los frotamientos, también resumido la violación sexual en el cual hay una realización de un acto sexual con la penetración ya sea de un órgano sexual, con las manos o con algún otro tipo de objeto, ¿sí? Sin contacto físico, aquí también está incluido lo que es el espionaje, el exhibicionismo, el famoso acoso sexual, ¿no? Que también está considerado dentro de la violencia sexual y es denunciado, el hacer chistes o comentarios subidos de tono, ya sea del cuerpo de la víctima o de cualquier índole sexual. ¿Sí? Y lo que es la explotación sexual, que generalmente sucede en la etapa de vida de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también no se excluyen a los adultos, pero sí hay un mayor porcentaje de ellos en las actividades sexuales remuneradas, ¿no? En los lugares clandestinos, la pornografía infantil, la trata de personas con los fines de explotación sexual. Pero también la violencia sexual sabemos que pueden traer consecuencias, que pueden ser físicas, psicológicas y sociales. En las físicas que vamos a encontrar las infecciones de transmisión sexual, los dolores crónicos de origen desconocido,
malestar general en la víctima, ¿no? Lo más común, los embarazos no deseados, que generalmente pasan en los adolescentes, ¿no? Los desórdenes alimenticios, que también es parte de las consecuencias psicológicas, ¿no? En las consecuencias psicológicas, valga la redundancia, incluye también el miedo, el sentimiento de culpa que la mayoría de las víctimas lo padecen, los síntomas de trastorno mental, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, lo que es en el caso de los niños, en la etapa escolar, el bajo rendimiento académico, inclusive también en la etapa universitaria, ¿no? Y lo que son las consecuencias sociales, que a la fecha es bastante sorprendente, pero aún existe, lo que es la exclusión social, el rechazo, ¿no? Hacia la víctima, haciéndola sentir culpable, que es parte de las consecuencias psicológicas, la estigmatización por parte de la sociedad, y no solo de la sociedad, sino también en el entorno familiar. Aquí podemos explicarle un poco más sobre los datos estadísticos para darnos cuenta cuál ha sido el avance y cómo es que ha ido aumentando estas cifras de las víctimas que han padecido una violencia sexual, ¿no? A nivel mundial, una de cada tres mujeres y niñas de 15 a 49 años han informado violencia por parte de la pareja, ya sea físico o sexual, o una violencia sexual por cualquier otro agresor en algún momento de su vida. También tener en cuenta que se estima que el 58% de las niñas y niños en América Latina y el 61% en América del Norte ha sufrido abuso físico, sexual, emocional en el último año que ha pasado. Los datos estadísticos a nivel nacional. Aquí, si podemos ver en la pantalla, hay una notable diferencia en comparación al año 2020 con el año pasado, ¿no? Que tenemos una estadística un poco más certera de enero a diciembre. En el año 2020 se registraron un promedio de 13.843 casos a nivel nacional, de los cuales ha predominado el número en víctimas de mujeres ante los hombres, ¿no? Y en el año pasado se han atendido 30.837 casos de violencia sexual, en el cual sigue predominando el género femenino, ¿no? Lamentablemente. Y podemos ver que hay un aumento incluso más del 100%, ¿no? 120% aproximadamente, ¿sí? Y en lo que va del 2024, en lo que es enero y febrero, ya han sido atendidos 4.694 casos que han sido reportados por el Centro de Emergencia Mujer, en el cual hay que tener en cuenta que aproximadamente el 70 al 75% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes. Sí, pero ¿qué hacemos o qué hace el Estado? ¿Qué hacemos en realidad todos ante estas estadísticas, ¿no? Porque ya prácticamente la violencia, que está incluida la violencia sexual, se considera un problema de salud pública, que es prevenible y evitable incluso, ¿no? O sea, no es algo que podemos afrontarlo y podemos darle una solución. Entonces, para ello, se ha creado una norma técnica que para tener el cuidado integral a mujeres integrantes del grupo familiar afectados por la violencia sexual, ¿no? Esta norma es quienes van a utilizar los profesionales de salud del MINSA, de salud, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, incluso las instituciones públicas y privadas, ¿no? Ante cualquier atención a las víctimas. Para ello, ¿a quién va a ir dirigida esta atención? Como señala la flecha, es principalmente a las víctimas de violencia sexual, ¿no? En el cual damos dos grupos en prioridad, ya que las estadísticas nos indican que ellos son los grupos más afectados, que son las mujeres integrantes de la familia, porque generalmente la violencia sexual en mayor porcentaje sucede en el entorno familiar, pero también fuera de ello, ¿no? Y los niños, niñas y adolescentes. Pero por ello no se excluyen a los demás grupos, que también hay grupos vulnerables, como son los indígenas, las personas afrodescendientes, migrantes, ¿no? Ya sean internos o externos, las personas que padecen de una enfermedad inmunodeprimible, en este caso las personas con VIH, trabajadores sexuales, grupo LGTB, las personas heterosexuales también se colocan porque nadie está libre en realidad de padecer una violencia sexual. Y las personas con discapacidad, que lamentablemente por su condición también han sido en un porcentaje víctimas de este tipo de violencia. Pero ¿qué podemos dar en definición al cuidado integral para poder incluirlo en el cuidado integral de las víctimas de violencia sexual? ¿Qué definimos el cuidado integral? Aquí vamos a entender cómo las intervenciones que se dan a nivel personal, familia y comunidad para poder promover ciertas conductas saludables y así poder preservar la salud, ¿no?
y tratar y recuperar alguna dolencia que tuviera, siempre teniendo en cuenta las dimensiones biopsicosociales, ¿no? Y también tener en cuenta que el cuidado integral parte desde la promoción, prevención de la salud, la recuperación de la persona y posteriormente la rehabilitación. Y teniendo en cuenta también los enfoques de salud que son los derechos humanos, género de interculturalidad, ya que el Perú es un país multicultural, y la equidad, ¿no? Todas las personas. Ahora, para el cuidado integral de víctimas de violencia sexual, aparte de tener nuestro conocimiento del cuidado integral, también tenemos que tener en cuenta la atención en primera línea. O sea, el vínculo que nosotros vamos a tener directamente con la víctima como profesionales de salud, ¿no? En el momento de la detección y el diagnóstico, actuar con bastante cautela, ¿no? No revictimizar a la persona, que posteriormente también lo vamos a recordar mucho, ¿no? La palabra revictimización. Lo que es la seguridad de la víctima y su grupo familiar, también se debe velar de ello. Muy aparte de que nuestro objetivo sea el bienestar físico y el bienestar mental de la persona, también el de su entorno familiar. Para ello vamos a tener ciertas líneas de intervención. Sí, está lo que es la línea de promoción, línea de prevención y la línea de atención. ¿Qué vamos a hacer nosotros como profesionales en la línea de promoción? Primero, buscamos promover un país con cultura de paz, libre de violencia, y también implementar políticas de promoción de salud mental, ¿no? Que eso lo hacemos desde el primer nivel de atención hasta el hospital más especializado o institución, y la erradicación en lo posible de la violencia en su totalidad, ¿sí? En lo que es las líneas de prevención, los tamizajes por violencia familiar, sabemos que desde el primer nivel de atención se le da a la gestante constantemente un tamizaje de violencia. En el caso de enfermería, desde crecimiento y desarrollo, a los niños de 0 a 11 años, y posteriormente adolescentes y mayores de 18 años, se les va a hacer también un tamizaje de salud mental anualmente, o si en caso también hubiera alguna sospecha, ¿no? La consejería de salud, recordemos que no solamente es la salud física lo importante, sino también la salud mental, porque si nosotros nos enfocamos de ello, se puede prevenir todo este tipo de casos, ¿no? No en su totalidad, pero sí en una mayor parte. Ejecutar un plan comunicacional, difundir información para acabar con las creencias, mitos acerca de lo que es la violencia sexual, material informativo en los establecimientos de salud, las redes de apoyo, saber de que los pacientes sepan que pueden contar con nosotros para poder manifestarnos si en un momento han sido víctimas o conocen a alguien sea víctima de un tipo de violencia, ¿no? Y fortalecer las herramientas de telesalud. Sabemos que no, en todo el Perú no tenemos lamentablemente algunos acceso al sistema de salud, como en el caso de ahora, ¿no? Esto puede llegar a muchas personas, entonces hay que tratar de fortalecer el tema de la telesalud y la telemedicina. En las líneas de atención, ¿de qué va a partir? El buen trato, ¿no? Hacia el paciente, tratarlo con empatía, crear una buena relación paciente, profesional de salud, paciente o víctima. Creerle siempre a la víctima, no, para que ella también comprenda de que se encuentra en un espacio seguro y de confianza, para que ella pueda manifestar lo ocurrido. Muy importante el consentimiento informado, que lo tenga claro que es libre y voluntario, no está obligada a realizarlo, ¿no? Que va a contar con una atención gratuita, identificar riesgos y tratar de reducirlos, ¿no? Hacer un plan de seguridad en conjunto con la paciente y evitar exámenes invasivos, como les mencionaba, con la revictimización. Lamentablemente hay acciones que podemos realizar y que puede ocasionar que la víctima reviva ese trauma. Entonces tenemos que hacerlo con mucha cautela y cada paso que damos informarle también al paciente, ¿no? Porque tiene el derecho de saber sobre su salud. Y muy importante el secreto profesional, la confidencialidad por parte de nosotros, los profesionales de salud. ¿Cuándo se sospecha que un usuario es víctima de violencia? Aquí damos ciertos parámetros que pueden darnos un indicio de que el paciente sufre de violencia, mas no lo confirman, ¿no? Son problemas de salud mental, depresión, ansiedad, estrés, lesiones físicas, ¿no? Por ejemplo, al momento de la evaluación del paciente, si nosotros encontramos en un niño de 2, 3 años moretones, encontramos lesiones físicas en la zona íntima, de hecho, que nos va a crear a nosotros una sospecha o algo que está pasando con el paciente, ¿no? Antecedentes también de violencia física, las ITS, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados cuando llegan a los establecimientos, niñas de 13, 14 años embarazadas,
¿no? Ahí de hecho es un grupo vulnerable y ha habido probablemente un caso de violencia, ¿no? Problemas de salud en el aparato reproductor recurrente, las CITUS, ¿no? Que son las infecciones del tracto urinario, consumo excesivo de alcohol, la drogadicción también, y que tenga una idea o un riesgo suicidio. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí en la atención a primera línea? ¿No? Se considera la atención centrada en las necesidades, ¿no? De la mujer o de los integrantes del grupo familiar, ¿no? La OMS aquí nos brindan 5 pasos para facilitarnos la atención en realidad al paciente y pudiendo así atender sus necesidades básicas, emocionales y prácticas, ¿no? Nos da la mnemotecnia del ánima, que nos da para cada letra un tipo de atención, ¿no? En lo que es la atención al escuchar, la empatía, muy importante. Luego, no juzgar y validar, creerle a la persona, que sepa de que está en un ambiente de confianza, la comprensión, que no sienta culpa, ¿no? Informarse sobre las necesidades y preocupaciones, poder de repente nosotros responder a las preocupaciones que ella tenga y en lo posible darle una solución, ¿no? Mejorar su seguridad, no solo de ella, sino también de su entorno familiar, como les comenté antes, crear un plan, ¿no? Posterior a la atención primaria. Y luego de ello, apoyarla, buscarles redes de apoyo, información, respaldo social, ¿no? Luego, el cuidado integral de la víctima antes de las 72 horas de ocurrida la agresión sexual. ¿Sí? Entonces aquí separamos en un cuadro en la violencia sexual aguda que se da en mayores de 18 años y la violencia sexual aguda en casos de niños, niñas y adolescentes. Porque tenemos que tener en cuenta de que si bien se va a actuar casi de la misma manera, hay ciertas consideraciones que debemos tener en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En el caso primero, en el primer cuadro se va a identificar al paciente, evaluar los daños físicos y emocionales, ¿no? La certificación también de la agresión. Mencionarle al paciente que tiene derecho a un acompañante y contar con un espacio privado, ¿no? Y valorar bastante lo que es el estado emocional, el manejo de la crisis, y en caso se presentara, importante en todas las etapas el consentimiento informado, ¿no? En el caso de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, recordar que la información se va a comunicar al responsable de la víctima, ¿no? Puede ser madre, padre o tutor. Ha pasado también que también debemos darle acceso a la información, ¿no? A los familiares o a la persona que esté encargada de la víctima y a la víctima en lo posible ciertos datos que sean necesarios o que se les pueda dar. Y como les mencioné hace un momento, un servicio diferenciado para cada uno de los procedimientos. A las personas afectadas por violencia sexual a mayores de 18 años y a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En el caso de las personas mayores de 18 años, conjunto de intervenciones se va a dar aproximadamente en un año a personas que tienen un estrés postraumático, ¿no? Y eso lo van a llevar en el centro de salud mental comunitario y en servicios especializados del establecimiento de salud de segundo y tercer nivel. En el caso de los niños, van a ser los que han tenido un tamizaje de violencia positivo y van a acudir a los distintos establecimientos de salud, ¿no? Que de hecho cuenten con la información y estén capacitados para este tipo de casos de violencia. Los centros de salud mental comunitarios y bueno, el módulo que tenemos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, que es el módulo de atención al maltrato infantil y del adolescente en salud, MAMIS, que cuenta con un equipo multidisciplinario, ¿no? Para la atención de todos los niños de 0 a 18 años que han sufrido de cualquier tipo de violencia en realidad. Entonces, vamos a partir para empezar sobre lo que es el cuidado integral de estas víctimas. Aquí también hay una mnemotecnia que nos dan, que es el avisas, ¿no? Para cada paso del procedimiento que se debe llevar para atender a las víctimas de violencia sexual. Empezamos con lo que es la acogida. Aquí se toma bastante la relación que tenemos con la víctima, ya que es en primera instancia, ¿no? Cuando la víctima se acerca a nosotros, empieza a relatarnos todo ello, busca la ayuda en realidad. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? La escucha activa, no juzgar a la persona, sea cual sea el testimonio que nos tenga, ¿no? Trato digno, que toda paciente debe recibir, más aún en estos casos que están pasando por un trauma, ¿no? Respetar su decisión si desea proceder con alguna denuncia, si no lo desea, no subestimarla, nunca juzgar a la persona
por lo que haya pasado en realidad, identificar redes de apoyo, ¿no? Muy aparte del establecimiento de salud que nos encontremos, lo que es el Centro de Emergencia Mujer, el programa Aurora y el manejo de la crisis. Luego viene lo que es la valoración emocional, física y sexual, que lo vamos a dividir en valoración emocional y valoración física y sexual. Primero, en la valoración emocional está el estado de la salud mental, ¿no? Tener una evaluación en un aspecto general, describir el ánimo de la persona, un examen mental, cuál es su porte, cómo es que se dirige a la persona, cómo es que le está afectando todo ello. Todo eso va a ser importante al evaluar a la paciente, ¿no? Pues dice ahí describir la afectación emocional y siempre preguntar por un riesgo suicida, no directamente, pero nosotros como profesionales tenemos las herramientas para poder determinarlo, ¿no? Luego lo que es la valoración física y sexual, que esto ya parte por un profesional técnico en compañía siempre de un obstetra, enfermero o técnico de enfermería, ¿no? Recordar que hay un pre, durante y post-evaluación. Entonces, antes del examen físico, importante el consentimiento informado y siempre informarle del procedimiento al paciente, que tenga en cuenta que puede tener también un acompañante, ¿no? Y informarle todo ello a él. El examen físico clínico general, cefalocaudal, y de hecho enfocarnos en las necesidades específicas, ¿no? En ese momento, dependiendo el tipo de violencia sexual que ha pasado el paciente. También lo que es hallazgo de lesiones, examen médico general, la toma de muestra y la conservación de la muestra, ¿no? En la intervención clínica, sabemos que todo paciente o toda víctima que haya sufrido una violencia sexual está propensa a poder adquirir una infección de transmisión sexual. Entonces, para ello, como profesionales de salud, como establecimiento de salud, debemos actuar ante ello y asegurar de la prevención y el tratamiento para ese tipo de infección. Entonces, ahí tenemos una lista de los exámenes que se realizan, ¿no? Pero para detectar VIH, que es la prueba de ELISA, lo que es el test de embarazo, la prueba rápida de sífilis, las tomas de muestras para la gonorrea o en caso de la hepatitis B. En el caso de la hepatitis B también tenemos que enfocarnos en la profilaxis, ¿no? Que es la vacunación, si cuenta con todas sus dosis de vacunación y si no lo contara, pues en ese momento aplicarla a la paciente. Y lo que es la BPH, igual, ¿no? También probar si, comenzar a evaluar si tiene alguna lesión física, la ha tenido anteriormente, o si posteriormente salir a flote, ¿no? Recordar que no necesariamente si estas pruebas salen negativas significa que no hubo una infección de transmisión sexual. Sabemos que muchas de las enfermedades tienen un periodo de incubación largo en realidad, ¿no? Así que el tamizaje se tiene que realizar luego de un tiempo, una reevaluación que sería de acá en 3 meses. Respecto al test de embarazo y para asegurar la AOE, que es la anticoncepción oral de emergencia. Recordar que toda mujer que ha sufrido de violación puede usar este tipo de anticoncepción. No tiene ninguna contraindicación, no sirve de la edad ni paridad. Incluso nulíparas también puede ser, pueden tener la anticoncepción oral, o sea, no han tenido ningún tipo de hijos, ¿no? Lo que es el previo consentimiento y tomar dentro de las 72 horas. En el caso de las adolescentes, sí, puede ser también sin autorización del representante, ¿no? Por decisión propia. Y generalmente se usa el anticonceptivo que es el levonorgestrel, que tenemos de una dosis y de 2 dosis, pero hay establecimientos de salud que también han colocado otro tipo de anticonceptivos recombinantes. Lo que es la atención integral de la gestante en caso de interrupción voluntaria por indicación terapéutica. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si bien las pacientes, después de una evaluación física o mental que se les hace, pueden sí realizarse una interrupción voluntaria, pero para ello hay que tener en cuenta una guía técnica, ¿no? Que hay en las gestantes para la interrupción voluntaria menor a las 22 semanas. Eso está también dentro de la norma técnica, porque hay ciertos parámetros, ciertos riesgos de la salud que se van a tomar en cuenta para poder ser partícipe de ello, ¿no? Lo que es el laxo también que debe haber entre la decisión y la intervención que se va a dar debe ser de 6 días calendario, ¿no? Y el consentimiento y la autorización de la madre, padre o tutor. Aquí, si en caso la autorización de la madre, padre o tutor se negara y sabemos que el adolescente
esté en riesgo su vida y justo cumpla con la guía técnica en uno de los riesgos en el que está, se puede prescindir de esta autorización y con solo la decisión de la víctima se puede dar la interrupción voluntaria, ¿sí? Luego de ello, el seguimiento del caso, ¿no? Primero los seguimientos clínicos requeridos, esto ya es luego de la evaluación, ¿no? Como les mencioné hace un momento, el seguimiento por infectología, las pruebas de tamizaje, realizarlas de aquí nuevamente en 3 meses. Referencia y contrarreferencia. ¿Por qué coloco una atención multidisciplinaria? Porque de hecho debe pasar por ya sean médicos especialistas, obstetras, enfermería, servicio social, cual fuera el que necesitara la víctima, ¿no? Y el seguimiento por la salud mental, muy importante. Consideraciones en relación al alta, ¿no? De hecho, que nosotros necesitamos que el paciente al alta tenga una recuperación integral, física y mental. Entonces, también en lo posible que no tenga ningún factor de riesgo, ¿no? Como les mencioné, la recuperación de la salud mental y muy importante, de hecho, el alta del tratamiento de salud sexual y reproductiva, ¿sí? ¿Qué hacemos en el caso de deserción de tratamiento? Que generalmente a nosotros también nos pasa en el servicio de mamis, un caso de niños, adolescentes principalmente, que ya incluso ellos me manifiestan a mí, manifiestan a algunos profesionales que están cansados, sienten que nunca van a salir de eso, ya no quieren venir a las citas porque mayormente los casos que llegan son procesos judiciales. Sabemos que un juicio es muy engorroso, lleva mucho tiempo. En ese caso, van aquí tener un trabajo muy importante, no solo de enfermería, sino en el equipo, del equipo en su totalidad, ¿no? No solo para la víctima, sino también para el entorno familiar. Como les mencioné ahí, la visita domiciliaria muy importante, ¿no? Explicar también sobre el proceso al paciente y al familiar, que no va a ser corto, puede ser de mediano a largo plazo, pero todo va a ser en su beneficio. Mantener también una comunicación mensual y constante con las instituciones vinculadas, ¿no? Las instituciones que nos ayudan a la mejora de la víctima. Y mantener una comunicación entre profesionales, ¿no? Un trabajo multidisciplinario. Y lo que es del registro, reporte y notificación oportuna, que es muy importante la vigilancia epidemiológica que parte de nosotros como profesional, ¿no? También para tener las estadísticas actualizadas constantemente. Luego, el acceso a la información y justicia, ¿no? Tener una cartera de servicios intersectorial, facilitarla al paciente, el directorio actualizado de las organizaciones, instituciones que van a brindar la protección y el apoyo para el paciente, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, la comisaría, que es el programa Aurora, los albergues. Hay pacientes que no cuentan con el apoyo de la madre, del padre y ningún familiar, entonces tenemos que derivarlo o tiene que derivarse a una institución que le brinde esta protección, que es un albergue, ¿no? Y mantener comunicación constante con estas instituciones. Y por último, el plan de seguridad, ¿no? Acá principalmente se va a velar por la integridad de la persona física y mental. Para ello se tienen que identificar situaciones de riesgo posteriormente, plantear estrategias. Para esto tenemos ciertas pautas, ¿no? Primero que cuente con un lugar seguro. Si en caso tuviera hijos, cómo es que lo va a llevar, no tanto la víctima con ellos, si cuenta con transporte, el aspecto económico, si cuenta con los recursos económicos y siempre que tenga una persona de confianza, un acompañante en todo momento. Aquí les mencionamos en el cuadro ciertos grupos vulnerables, como lo mencionamos al inicio de la exposición. No solamente son afectadas las mujeres, niños, niñas y adolescentes, sino también hay otro tipo de grupos en el cuales debemos tener ciertas consideraciones al momento de la atención, ¿no? En caso de niños, niñas y adolescentes, recordar que la entrevista solo se da una vez para evitar la revictimización, generarle un clima de confianza, que no tenga la presencia del agresor, eso no puede ser en ninguno de los casos, y siempre identificarnos con un personal de salud. En el caso de los adultos mayores, mucha paciencia, la escucha activa, ¿no? Que sepa que la decisión se va a tomar sin presiones y a su debido tiempo, ¿no? Y identificar siempre una red de apoyo. En el caso de discapacidad física, mental o intelectual, siempre dirigirnos a la persona y el acompañante, si es que en caso fuera necesario, pero dirigirnos a la persona. Evaluar algún factor de riesgo, la escucha activa, no exigirle, que hable a su tiempo, a como él decida, y la igualdad, ¿no?
También, como les mencioné, los migrantes internos, externos, hay personas que pueden venir de otras regiones, en un caso que es de migrantes internos, migrantes externos, que vienen de otros países, ¿no? Acá hay que tener bastante comunicación también con las embajadas para poder brindarles el apoyo necesario, ¿no? Porque todos como personas, nosotros como profesionales de salud sabemos que todas las personas tienen derecho a la salud, independientemente de la zona que sea, ¿no? Entonces, se va a brindar una atención gratuita sin necesidad de identificar, o sea, su documento de identificación, ¿no? También las mujeres y comunidades indígenas y afrodescendientes. O sea, sabemos muy bien que en el Perú hay comunidades que aún siguen prevaleciendo y en zonas muy alejadas. Entonces, cuando se nos presente un caso de ellos, tener un lenguaje muy respetuoso, tratar de asegurarnos que haya una comunicación efectiva, ¿no? Interpretar su lenguaje. Si nosotros no lo sabemos, buscar algún tipo de ayuda y coordinar con las autoridades de esas comunidades, ya que en esas comunidades se tienen más confianza entre ellos. Entonces nosotros tratar de también incluirnos ahí, ¿no? Y lo que es la población LGTB, principalmente la no discriminación, la inclusividad, la escucha activa, la recuperación emocional que se da en todos los grupos, ¿no? Y sensibilizar mucho al personal de salud. No, que no exista discriminación. Como les menciono, todos tenemos derecho a la salud independientemente de nuestra opción. Por último, mencionamos un poco de la intervención de enfermería que tenemos día a día y que vamos a ser incluidas al atender a un paciente en una víctima sexual, desde la prevención, detección y atención, ¿no? En lo que es la prevención, vamos a tener en cuenta los lineamientos que existen en la norma técnica que les he venido explicando, realizando intervenciones ya sea personales o colectivas, ¿no? En charlas, sesiones educativas, tamizajes que se vienen realizando desde el primer nivel de atención, ¿no? Hasta lo hospitalario. En la detección, nuestra labor a diario, ¿no? Como les menciono, desde un centro de salud, una posta, un puesto de salud en las zonas rurales, hasta un hospital o un instituto especializado. ¿Sí? Y al momento de la atención sabemos que somos responsables del cuidado integral del paciente, tanto en la persona, en la familia y en la comunidad. Y debemos garantizar su bienestar general de la persona en todos los niveles de atención. Sí, y acá unas cuantas consideraciones también para enfermería en la atención a víctimas de violencia sexual, que siempre recibir a las víctimas con sensibilidad, la humanización, no deshumanizarlos como profesionales de salud. Tenemos que tener mucha empatía con estos pacientes, ponernos en su lugar, que es muy difícil porque no me imagino, en realidad creo que nadie se imagina pasar por ese tipo de trauma, ¿no? También contar con formación en el tema para nosotros poder brindarle apoyo, poder brindarle al paciente una atención de calidad. Debemos conocer del tema que estamos tratando, la detección temprana, los tamizajes que se han venido realizando, nosotros conocer cuando hay una sospecha y tratar de tener la confianza en el paciente para que nos pueda manifestar ello, brindar accesibilidad a recursos específicos, ¿no? Como les mencionaba, las redes de apoyo y garantizar, como siempre, la estabilidad emocional y física del paciente. Y muy importante y que ya se ha venido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Formulación de políticas públicas, plantear proyectos de investigación, ¿no? Nosotros estamos en constante actualización, ya sea mediante diplomados, cursos, especialidades, todo en beneficio del paciente y en que poco a poco podamos en realidad ya disminuir esas estadísticas y que ya la violencia no sea parte de un problema de salud pública, ¿no? Por el bienestar de toda la comunidad. Muchas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si hubiera de repente alguna pregunta.